Hola, ¿cómo están? Estamos hablando de renovar nuestro entendimiento y estamos viendo la primera parte, que es romper con la tradición. Y hablamos de que los fariseos le preguntan a Jesús por qué, o le preguntan a sus discípulos por qué Jesús rompe la tradición. La problemática con las tradiciones es la influencia, el espíritu que las anima. Este, para los judíos tradicionales o religiosos, la ley significaba dos cosas. Primero, los 10 mandamientos. Luego, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, conocidos por ti, por mí, por ellos, como el Pentateuco. El Pentateuco contiene una cantidad de reglas, de reglamentos. Es un libro, son libros de reglamentos, pues, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son libros detallados, pero sobre todo en cuestiones morales. Lo que se establece es una serie como de principios muy grandes que deben ser interpretados y aplicados por la persona misma con el espíritu correcto. Un error que hemos cometido es dejar de vivir la vida sobre bases cristianas, sobre principios cristianos, y habernos ocupado de detalles, de definiciones, de reglamentos, hasta hacer que nuestra vida ya no sea gobernada por principios, sino por reglas y por reglamentos, por tradiciones. Voy a tratar de explicarles en este video lo que es una tradición, cómo se hizo o cómo se logró, qué es lo que hace la tradición, mejor dicho. Porque a veces decimos, no, pues el domingo hay que ayunar, hay que hacer esto. Le tenemos un cierto tipo de reglamentos para acercarnos a Dios cuando Él murió, porque esos reglamentos ya no estuvieran, sino la condición moral correcta para acercarme a Dios. De eso se va a tratar renovando nuestro entendimiento. Así que lo primero que hace la tradición es condenarnos. Es en este capítulo que leímos la semana pasada, en el versículo 2, habla de que los fariseos y los escribas habían oído de la fama de Jesús y de sus milagros ahí en Marcos 6, 53 al 56, y todo el capítulo que habíamos estado leyendo. Entonces viajaron desde Jerusalén a Genezaret para ver, oír y juzgar lo que estaba sucediendo. Eran unos jueces sin lugar a dudas críticos, ¿verdad? Los fariseos y escribas viajaron exclusivamente para oír, para juzgar, para saber. Iban con una actitud de predisposición, iban con una actitud de prejuicio, iban con una percepción para hallar cualquier falla. Y acuérdense que percepción es realidad. Y realidad significa que como lo creemos, como lo entendemos, pues, no realidad, sino percepción significa que como lo creemos y como lo entendemos, así lo creemos y de esa manera vivimos. Entonces, no iban a ver si era cierto o no, iban con el espíritu de hallar cualquier falta para poder censurarla. A veces así nos ponemos nosotros, ¿no? Que en qué lo cacho para saber si está mal o si está bien. Encontraron la falla en el hecho de que los discípulos no se lavaban las manos. El problema no eran las manos sucias, sino las manos inmundas. Es decir, no era un problema de higiene, sino era un problema de limpieza ceremonial y de limpieza moral, según ellos. Antes de cada comida y entre un plato y otro de la comida, la sopa, lavarme, la carne, lavarme, el postre, lavarme, tenían que hacerlo además de una manera ya establecida, un reglamento. Contra eso es lo que se opone Jesús, contra esas cosas que hemos inventado nosotros para creer que eso nos acerca a Dios. Acuérdense que el pasaje que estamos estudiando es Marcos 7, del 1 al 22, y estamos viéndolo por versículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del verso 3 al 5, cuando ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y hablan de esa limpieza ceremonial, Él les dice, hipócritas, que es la respuesta de Jesús a la gente que vive de cosas externas. Hipócrita es una palabra que ustedes se han de saber, viene del griego hipócrites, la han de haber oído ya en muchas predicaciones, pero nunca es malo recordar cosas viejas sacadas del tesoro del reino. Significa originalmente un actor de teatro. Y significa alguien cuya vida es una actuación que no hay sinceridad en su vida. Eso les dice él. El problema de la tradición es un problema de la actitud en el corazón.
Pensamos que somos buenas personas porque hacemos cosas externas que son buenas. Es que somos buenas personas porque llevamos a cabo las prácticas y los hechos exteriores correctos y no importa la integridad del corazón. Levantamos las manos y adoramos y vemos pornografía. Levantamos las manos y adoramos y no le hablamos al marido. Levantamos las manos y adoramos y no nos llevamos bien con los vecinos. Y otra acusación de Jesús es esta: sustituyen la palabra de Dios y la invalidan por guardar la tradición y elevan los mandamientos de hombres por encima de la palabra de Dios. La gente religiosa se transmite, lo religioso se transmite de generación a generación, el mismo estilo de vida, la misma forma de pensar, y solo es que pues los discípulos van superando al maestro, los religiosos se vuelven más religiosos y se vuelven más subliminales al hacer su religión. ¿Cómo vives? Yo me analizo y trato de pensar que no hago cosas externas y trato de no hacer cosas externas, que crea yo que con eso justifico mi actitud. Somos actores teatrales, somos actores teatrales de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo, o somos verdaderos y verdaderas hijos de Dios.